Muy buenos días, tengan todos mis amados hermanos y amigos en la fe que en esta preciosa mañana se conectan para escuchar la voz de Dios. Hoy es un día maravilloso, es el día que Dios ha escogido para bendecirnos, para darnos una palabra de vida eterna. Y yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 2, vamos a ubicarnos en el versículo 15. Y vamos a leer desde el versículo 15, el 16 y el 17. Y yo quiero leer esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Declara esta palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Esta es palabra de Dios. Si yo quiero orar antes de seguir con la palabra, quiero pedirle al Señor que tome el control de este tiempo, que a través de su Santo Espíritu nos traiga una revelación. Padre, que estás en gloria y majestad, en esta preciosa mañana quiero darte todo honor, toda exaltación. Padre, toma el control de este tiempo. Trae una palabra tuya, Señor, que alimente mi alma, mi espíritu, Señor, y que alimente a cada uno de aquellos que en esta mañana escuchan esta voz. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado esta enseñanza: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esa historia? Esta historia maravillosa que nos narra el libro de Génesis, el libro del inicio. Cuenta la historia de la humanidad. ¿Sabes? Allí vemos a Dios hablando con este primer hombre, creado por sus mismas manos, que fue Adán. Dice que Dios le estaba allí revelando el propósito para el cual lo había creado. Dice que Dios lo llevó al huerto del Edén y allí le dijo a Adán: vas a labrar la tierra y la vas a guardar. ¿Sabes? Lo que la escritura nos deja ver es que Dios nos creó con un propósito divino. Dios nos trajo a esta tierra porque con nosotros hay planes maravillosos, hay planes de bendición para nuestras vidas y para bendecir el lugar donde estamos, que es esta tierra. Cada uno de nosotros vino a la tierra porque Dios así lo decidió y vinimos con un plan. Hacemos parte del plan divino. Hasta este momento la historia es maravillosa. Pero sabes, Dios siempre que revela los planes que tiene para nosotros, los propósitos, también nos revela cuáles son aquellas cosas que no debemos hacer, que van a impedir que los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros no se cumplan. Porque vemos en esta historia cómo Dios le revela a Adán qué cosas debía hacer, pero también le muestra qué cosas no debía hacer. Le dice: Adán, mira, labra la tierra, guárdala, te voy a dar en administración todo esto maravilloso que estás viendo, pero del árbol, del fruto del árbol que está allí, el árbol de la ciencia, de ese árbol no podrás comer su fruto. Dios le dejó una orden clara y precisa de qué cosa no debía hacer. Así como le reveló cuáles eran sus funciones, también le dijo qué cosa no debía hacer. Hasta ese momento era una verdad revelada a la humanidad. El Creador, el Dios que nos ama, que nos guarda, que es fiel con nosotros, que es misericordioso, le reveló una regla de vida. ¿Sabes? Dios es un Dios que creó las cosas y a todo le puso regla, a todo le puso orden. Dios es un Dios de orden. No es un Dios que fue inventando, no. Él es un Dios que dejó su tierra y toda su creación organizada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios y vamos a leer ahora en el versículo 3. Vamos a ir desde el primer versículo del capítulo 3, primer versículo dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate lo que pasó. Pasó que Dios había dado una instrucción, Dios había revelado una verdad, había revelado un comportamiento, una conducta, un mandamiento. Y ahora vemos a un animal que está aquí representando a un enemigo que tú y yo tenemos en común, que es el diablo, que es Satanás, que es el padre de mentira, que es el ángel caído. Dice que vino con astucia y llegó a donde la mujer. Y a través de una palabra astuta, de una conversación malintencionada, logró llamar la atención de la mujer. Y le dijo, con que Dios le ha dicho que no pueden comer de los frutos del huerto, cuando la orden de Dios era que de todo podían comer, menos del árbol de la ciencia. Entonces la mujer le aclaró, no, de todos podemos comer, solamente del fruto del árbol de la ciencia no, porque moriremos. Y allí vino la segunda estrategia del diablo, mentir, engañar. Lo primero que el diablo hace es que él es astuto. Él siempre va a venir a nuestras vidas a hablarnos, a través de muchos medios, venir a querer entrar en nuestro hogar, en nuestra familia, allí, en todo lo que nos pertenece. Y lo segundo que va a llegar es con mentira, queriendo cambiar las verdades por mentira, queriendo llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es la estrategia del enemigo. La usó allí y aún la sigue usando. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, vamos a leerlo, yo quiero que puedas ahí acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese ladrón al que está haciendo referencia a esta historia es a nuestro enemigo. ¿Sabes? Él vino fue a destruir, a robar, a través de sus mentiras, a robarnos la bendición. ¿Sabes? Allí, ¿qué fue lo que pasó? A través de esa mentira que estaba él allí introduciendo en ese momento, estaba robándonos la gran bendición. La bendición que hasta ese momento estaba disfrutando Adán y Eva, que era poder estar delante de la presencia de Dios, que era poder ver cara a cara a Dios. Dios había revelado una gran verdad, que el día que comieran de ese fruto, ese día tendrían una muerte espiritual. Ese día habría una separación del hombre con Dios. Pero la serpiente le dijo, no moriréis. No, por el contrario, seréis igual a Dios. A través de un argumento diabólico, un argumento cargado de mentira, le hizo ver a la mujer que lo que hasta ese momento ella había visto como malo, como adverso a la voluntad de Dios, ahora la mujer empezó a verlo con otros ojos. Y eso lo podemos leer ahí en Génesis 3. Vamos a devolvernos al capítulo 3. Y ahora vamos a leer al versículo 6. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate lo que generó esa gran mentira del enemigo en la vida de esta mujer. Lo que ella antes miraba con unos ojos, ¿verdad?, que le hacían evitar acceder a este fruto, ahora su perspectiva frente a eso cambió. Ahora lo vio bueno, lo vio agradable, lo vio que era algo que no le iba a traer la muerte, sino por el contrario, que la iba a bendecir, que le iba a dar sabiduría. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que tenemos que santificar nuestros ojos, santificar nuestros oídos, empezar a agarrarnos de la mano de Dios, empezar a tener decisiones radicales basadas en la poderosa palabra de Dios.
porque la palabra de Dios nos revela la verdad de la vida, nos revela el verdadero propósito para el cual nosotros fuimos establecidos. ¿Sabes qué pasó? Que esta mujer se dejó engañar, porque Satanás viene a hablarnos a nuestra vida, pero es una responsabilidad tuya y mía empezar a conocer la voz de nuestro pastor. Ahí en el Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 10, un poquito más adelante, en los versículos 3, 4 y 5 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Están hablando del pastor y las ovejas. Dice, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Está hablando que aquellos que somos hijos de Dios, que somos ovejas de Dios, que conocemos los planes y propósitos maravillosos para el cual Dios nos ha establecido en esta tierra, conocemos la voz de Dios. Aunque el enemigo venga a hablarnos, porque el enemigo va a venir a nuestras vidas con sus mentiras, allí con su voz, a venir a engañarnos, nosotros tenemos que en este tiempo cada día proponernos conocer más la voz de Jesús, porque allí es donde nosotros vamos a entender, este es el engañador, no es Cristo el que me está hablando, porque esto va contrario a la instrucción divina, porque nosotros tenemos que empezar a ser radicales en cuanto al ejercicio de la palabra, conocer la palabra, ponerla por obra y no dejar que ninguna estrategia del diablo, que ningún argumento satánico, que ninguna corriente filosófica del mundo que viene en contra de lo que la palabra declara acerca de los comportamientos y acerca de las perspectivas que yo debo tener frente a ciertas situaciones, me cambien. Tenemos que empezar a ser cristianos radicales, entendiendo el principio de la palabra, entendiendo las consecuencias de no poner en práctica la poderosa palabra de Dios. Porque Eva hasta ese momento entendía que si ella comía del árbol iba a morir. Pero cuando el diablo vino y la engañó, su perspectiva cambió. No podemos vivir bajo la corriente del mundo. Estamos siendo atacados por muchos medios donde nos están queriendo hacer ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Pero necesitamos entender que hay un principio de verdad. Y el principio de verdad está contemplado en la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 declara, Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios Padre sino por mí. El principio de la verdad es Cristo Jesús. Por eso esta es una mañana para entender que nosotros los que estamos siguiendo a Cristo, que somos ovejas de Él, tenemos que escuchar su voz. Y que bajo su voz caminar. Porque el Evangelio de Juan lo decía, Él saca sus ovejas, Él va adelante y sus ovejas van detrás, escuchando su voz y atento a cada instrucción que su maestro le da. Hay una verdad de cada cosa en la vida y la verdad está contemplada en la palabra de Dios. La verdad está contemplada en el Evangelio de Cristo, en todas las escrituras. Esa es la verdad. Quizás, no sé si hasta este momento tienes dudas frente a muchas cosas, porque sabes, una de las estrategias del enemigo es generar duda. Es poner en tela de juicio lo que Dios ha determinado. Mira, fue lo que hizo con Eva. Con que Dios dijo, o sea, ven y evaluemos lo que Dios dijo. Pero, ¿sabes? Debemos entender que los planes y propósitos que Dios tiene es de bendición. Porque antes de darle la instrucción de qué no debía hacer Adán, lo primero que dijo fue declararle la bendición, lo que él debía hacer y cuánto Dios iba a estar con él todo el tiempo. Dios quiere bendecirnos, son sus planes originales. Aún no han cambiado, porque por eso envió a su Hijo Jesús, para restablecer el plan original de bendición. Es una mañana para decirle al Señor, Señor, creo en tus verdades y propongo firmemente en mi corazón escudriñar cada día más las Escrituras. Que a través de la oración cada día mi oído sea afinado para poder yo reconocer la voz de mi pastor. Es
la reflexión en esta preciosa mañana. ¿Qué fue lo que pasó? El enemigo vino a engañar, pero también hoy Dios levanta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. El único que puede derribar esas artimañas mentirosas de nuestro enemigo se llama Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Y como siempre, quiero extender la invitación. Si quizás esta es tu primera vez conectado por este medio con la palabra de Dios, quisiera invitarte para que hoy recibas a Cristo como tu Salvador en tu corazón. A través de esta pequeña oración, tú podrás conectarte con el Señor y desde ahora tu vida cambiará para cosas mucho mejores, cosas maravillosas que quizás hasta este momento no has imaginado. Quiero invitarte a ti que deseas aceptar a Cristo en tu corazón para que repitas conmigo esta oración. Padre, en esta mañana he escuchado tu voz. Padre, creo en Jesús, creo en tu único Hijo, creo que fue enviado a esta tierra para el perdón de mis pecados. Por eso te pido, Jesús, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que selles mi vida con tu Santo Espíritu y que de ahora en adelante pueda caminar conforme a tu voluntad. Amén. Y ya que has recibido a Cristo en el corazón, haces parte del gran pueblo de Dios, quiero felicitarte. Y quiero bendecir a todos mis hermanos y amigos de la fe que se conectan en esta mañana. Quiero bendecirlo a través de una oración y con esto pues daremos por cerrada esta transmisión. Así que acompáñame a orar. Padre que estás en gloria y majestad, tú que eres creador de los cielos y la tierra, tú que habitas, Señor, allí en medio de la alabanza, a ti sea el honor, sea toda la exaltación. Padre, en esta mañana oro por cada una de las personas que se conectan, Padre, por todas esas personas que siguen tu palabra, Señor, que tienen esa hambre y esa necesidad de tu presencia. Oh Dios amado, te pido, Señor, que todas las promesas y las bendiciones que están contempladas en tu palabra se cumplan en cada una de las vidas, de acuerdo a la necesidad puntual que cada uno de mis hermanos tiene. Señor, obra, Señor, señales, prodigios y milagros a través de tu amado Hijo Jesús. Padre, permite que ellos vean tu poder y que tu Hijo Jesús sea glorificado en esta mañana. Te doy toda la honra y toda la exaltación y te doy muchas gracias, buen Padre Celestial. A Él sea todo el honor y toda la exaltación. Mis queridos hermanos, y será hasta otra próxima oportunidad que podamos seguir compartiendo la maravillosa palabra de Dios.